Crónicas capítulo 20. Allí está la porción de la escritura para el mensaje de esta mañana gloriosa del día de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dijeron a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás, dice la palabra de Dios. A mí me parece preciosa la palabra del Señor, es fascinante. Creo que esto valdría releerlo muchísimas veces, y en la medida que lo releemos, ver cómo el Espíritu Santo nos habla y cómo el Espíritu Santo nos va revelando los misterios de la divina palabra del Señor. Mis amados en Cristo, por los tiempos de Josafat había ocurrido una crisis en el pueblo de Israel. Había un desorden tremendo dentro del pueblo de Dios. Había desorden en el culto a Dios. Cuando se reunían para adorarlo, para alabarle, había mucho desorden. Josafat se encargó de restaurar el orden en el culto. El orden, la reverencia, la pureza de corazón, de espíritu, de mente, de sentidos, para estar como pueblo de Dios en su dulce presencia. Josafat era un rey temeroso de Dios. La palabra temor a Dios o temeroso de Dios, traducido del hebreo o del griego, quiere decir una persona que tiene reverencia a Dios, que a Dios le da su lugar como el Rey de Reyes, el todo creador, el que tiene dominio, poder y autoridad en los cielos, en la tierra y aún en lo profundo de la tierra. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todas partes porque es omnisciente. Así que Josafat era un rey temeroso a Dios, reverente, pero tenía una cualidad muy especial el rey Josafat, rey de Judá. Escúchelo bien. Josafat era un hombre total dependiente de Dios. O mejor, Josafat era un rey que dependía totalmente de Dios. No dependía de sus fuerzas, no dependía de sus conocimientos, no dependía de su poder económico, no dependía de sus ejércitos de guerra. A pesar de que dependía de Dios, que era reverente, que era temeroso a Dios, Josafat estaba en una gran dificultad a causa de una invasión del enemigo. Se hizo una coalición militar, dice la escritura, entre los amonitas y los otros enemigos que se habían unido de otros pueblos con el propósito
de ir a atacar y destruir a Israel, el pueblo de Dios. Josafat tuvo miedo, dice las Santas Escrituras. Frente a este peligro, Josafat tuvo la necesidad de tomar una decisión, y fue que acudió a buscar la presencia, el rostro de Dios. Josafat convocó a todo Judá y a las ciudades vecinas para buscar la ayuda, la intervención sobrenatural y divina de Dios. Proclamó un día de ayuno y oración, y el pueblo se humilló, junto con su pastor, junto con su rey, Josafat. Doblaron la rodilla, rogaron, clamaron a Dios, buscaron el reino de Dios y su justicia. Estuvieron en ayuno, estuvieron en lamento, pero estuvieron pidiendo el favor divino. Señor, interviene, porque esta multitud militar que viene para destruirnos, nosotros no tenemos los medios, no tenemos la capacidad militar para enfrentarla, resistirla y derrotarla. Durante ese día de ayuno y oración, Dios escuchó el ruego de su pueblo, y Dios le respondió a Josafat. Y le respondió de una manera preciosa, porque Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos y siempre nos responde a nuestras peticiones. Y le voy a decir algo más: Dios nunca llega antes con la respuesta, tampoco llega después, siempre llega en el momento perfecto, en el tiempo y la voluntad perfecta de Dios. Por lo tanto, Dios le respondió a Josafat, y le respondió con una garantía absoluta de la victoria sobre el enemigo. Usted también quizás esté esperando una respuesta con garantías de Dios. Esa promesa que le garantizaba la victoria a Josafat, el rey la recibió con fe y con gratitud, porque veía la fidelidad de Dios, veía la respuesta y el respaldo de Dios. Sin embargo, debo decirles algo más. Las demás naciones que rodeaban a Judá, a Jerusalén y a todo Israel, en tiempos anteriores le tenían temor al rey Josafat, respetaban mucho su poder militar, tenían poderío militar, y las demás naciones se sentían incapaces y temerosas delante de él. Pero Josafat cometió un error, y ese error no lo debe cometer ninguno de ustedes ni yo. Josafat hizo una alianza indebida, una alianza maligna. Josafat, su hijo, se casó con la hija de Acab, nada más ni nada menos que el esposo de una mujer muy perversa que se llamaba Jezabel, que imponía matriarcado, que manipulaba al rey, que manipulaba a la familia y manipulaba al pueblo de Dios. Entonces parece que por esa alianza indebida que hizo él, las demás naciones le perdieron el respeto a Josafat, porque ellos sabían, si le falló al Dios que tanto adora y le sirve, ese Dios se ha sentido defraudado y traicionado por Josafat, así que es posible que le haya dado la espalda. Vamos, ataquémoslo, porque es la oportunidad de destruirlo. Escucha esto, exactamente igual ocurre con los cristianos de hoy en día. Cuando una persona dice que ama a Dios, cuando una persona dice que conoce a Dios, cuando una persona dice que le sirve y que obedece a Dios, pero hace alianzas malignas con personas que no creen en el Evangelio, que no han nacido de nuevo, hace alianzas con los vicios, el alcohol, la droga, hace alianza con la pornografía, hace alianza con las pandillas, hace alianza con el adulterio, la fornicación, el ocultismo, con prácticas paganas. Hoy lamentablemente se ha proliferado esto de una manera impresionante. Usted entra a una tienda hispana a comprar cualquier cosa y va al pagar y allí encuentra unos libritos que dicen Rosario a la Santa Muerte. Quiero decirles que la muerte no es santa, y quiero decirle que la muerte es la enemiga de la vida, es la enemiga de Cristo. El culto a la Santa Muerte, escúchelo y lo digo con todo respeto, mi intención no es herir susceptibilidades de nadie, ni las creencias de nadie. La intención mía es decirles la verdad conforme a las Santas Escrituras. Pero todo culto a la muerte es un culto directo a Satanás.
usted y yo tenemos que adorar al Dios que nos creó a su imagen y semejanza.